Bueno, buenas tardes. Eh, hoy, hoy iniciamos una parte nueva de la materia, un tema nuevo, que está relacionado con las leyes de Newton. Eh, este tema que vamos a empezar hoy está en la página 107 del Sear Szymanski, del libro. Es el capítulo 4 que se llama Leyes del Movimiento de Newton. Y ahí está muy bien explicado también todo lo que yo les voy a contar y lo que vamos a ir viendo sobre este apunte que yo preparé. Hasta este momento en la materia estuvimos viendo lo que fue la cinemática, ¿sí? Que la cinemática es la ciencia o el lenguaje para describir el movimiento, sin tener en cuenta cuáles son las causas que originan ese movimiento, es decir, sin preguntarnos o sin analizar qué es lo que está causando el movimiento. Lo que vamos a iniciar hoy es el estudio de la dinámica, ¿sí? La dinámica es esa relación que existe entre el movimiento y las fuerzas que lo causan. Ese, el origen del movimiento está relacionado con las fuerzas. Y vamos a ver qué son las fuerzas y vamos a estudiar esas fuerzas. Vamos a ver que hay diferentes tipos de fuerzas eh, y, y que interactúan de manera diferente cada una con el entorno en el que se encuentran. El estudio de la dinámica eh, analiza las fuerzas y hay una pequeña subdivisión dentro de esto, que es cuando las fuerzas originan movimiento y cuando las fuerzas no originan movimiento, ¿sí? Cuando estudiamos las fuerzas en situación estática, las fuerzas cuando no originan movimiento, que hay fuerzas pero no originan movimiento, ahí estamos en el estudio de la estática, ¿sí? Puede ser estática gráfica, estática analítica, en función si se hace un análisis vectorial gráfico o si se hace el cálculo de las fuerzas. Y la otra parte es cuando esas fuerzas generan movimiento. Cuando las fuerzas generan movimiento, ahí estamos sí de lleno trabajando, estudiando en el mundo de la dinámica, en el terreno de la dinámica. ¿Quién domina el mundo de la dinámica? Las tres leyes de Newton. Los principios de la dinámica son las tres leyes de Newton. Eh, Newton fue uno de los científicos, uno de los físicos más importantes de la historia. Hubo dos físicos que, que marcaron hitos en la historia justamente de la física. Uno fue Newton, y con él se describe todo lo relacionado con la mecánica clásica, o se lo llama también mecánica newtoniana o física newtoniana. Y el otro que revolucionó el estudio de la física es Einstein, ¿sí? Con Newton estudiamos la física clásica o mecánica clásica, y con Einstein aparece el estudio de la mecánica cuántica o la física cuántica. ¿Qué es lo que diferencia eh, esos dos mundos? Bueno, en realidad tenemos un tercero, eh, que es la física astronómica, ¿sí? Es decir, si pensamos, esto lo que define en qué lugar estamos parados o con qué vamos a trabajar es la velocidad y las dimensiones. En la mecánica clásica o la física newtoniana, las velocidades, digamos, para que estas leyes sean válidas y tengan sentido, la velocidad de los cuerpos que tenemos que estudiar deben ser mucho menores a la velocidad de la luz. C es la velocidad de la luz, que haciendo un número redondo es de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo, ¿sí? Esa es la velocidad de la luz. Eh, Piensen en la magnitud de los 300.000 kilómetros, ¿verdad? Eso lo recorre en un segundo. Si las velocidades que analizamos son mucho más bajas
que esa velocidad de la luz, la física newtoniana tiene sentido, las leyes de Newton son válidas. Y la otra cosa que hay que analizar es que las dimensiones de los cuerpos que nosotros observemos, analicemos, tienen que ser mucho mayores que el tamaño de un átomo, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de tamaños muy chiquititos, cercanos al átomo, y velocidades muy grandes, cercanas a la de la luz, ya tenemos que meternos en las leyes de la física cuántica. Algunas cosas ocurren también que no se pueden describir a través de la mecánica clásica con algunos fenómenos de la astronomía, de los planetas, de la galaxia, del movimiento del universo, de la expansión del universo. Y ahí ya también aparecen algunos fenómenos raros que no son explicables a través de la mecánica clásica. Pero bueno, la realidad es que el mundo en el que nos movemos nosotros, los seres humanos, no es el mundo ni de la expansión del universo, ni de las partículas subatómicas que están adentro de una molécula, dentro de un átomo, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasa a un electrón cuando se choca con un protón? Y bueno, la verdad, no lo sé. Eh, es un terreno de la mecánica cuántica. Y en este curso de física nos interesa solamente la mecánica clásica o la física newtoniana, ¿sí? Algunos piensan que la mecánica cuántica viene a desterrar la mecánica clásica y eso es un error, ¿sí? En realidad depende del ámbito de aplicación. O sea, la mecánica cuántica describe también muy bien la realidad cotidiana, pero con ecuaciones muchísimo más complejas. En donde la mecánica clásica, con ecuaciones muy sencillas y matemática muy sencilla, casi intuitivo, tiene resultados muy, pero muy cercanos a la realidad. Entonces, no tiene sentido hacer un análisis cuántico de fenómenos que se pueden explicar de manera muy sencilla a través de la mecánica clásica. ¿Entiende el concepto? Estas cosas están explicadas en el libro, ¿sí? En ese capítulo que les digo, en el capítulo 4. Se los muestro acá un segundo. Leyes del movimiento de Newton. Y aquí empieza en este capítulo, en la página 107. Les aconsejo que lo lean, que lo miren. Está muy bien explicado. Y bueno, el que quiera seguir profundizando en este tema, obviamente que hay un montón de bibliografía. El que le interesa, no tengo problema en pasarle más bibliografía para estudiar este tema. Volvamos a nuestra física. Sí, entonces esta primera introducción es para ubicarnos en el lugar en donde estamos en el estudio de la física. Hasta ahora vimos algo de cinemática y vamos a empezar a ver ahora estática, para luego pasar a las leyes de Newton, que es la dinámica. Cuando pasamos de la cinemática a la dinámica aparece un concepto, que es el concepto de fuerza, que estamos habituados a trabajar con el concepto de fuerza, pero a veces no sabemos exactamente cómo definirla, no sabemos bien cómo definirla. Bueno, la definición de una fuerza es esta. Es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente, su medio ambiente. Hay que tener claro que una fuerza es una interacción. Una fuerza no aparece sola en un solo lugar y si no hay, digamos, un objeto para sentir una fuerza tiene que estar o en contacto con otro objeto o en contacto con el medio ambiente, en su ambiente, que le ejerza alguna, alguna fuerza externa, ¿sí? Hay que tener el concepto de que la fuerza no puede existir sola por sí misma, sino que alguien tiene que ejercerla o tiene que surgir de algún lado. Esto ya lo vimos, voy a insistir un poquito más. La fuerza es una magnitud vectorial. Si recuerdan, una magnitud vectorial es aquella magnitud que tiene
una cantidad que la describe, que la representa, una dirección y un sentido. Como una primera clasificación de fuerzas, podemos decir que existen fuerzas de contacto y de largo alcance. Las fuerzas de contacto son las que, obviamente, hay una interacción, un contacto entre dos cuerpos, que puede ser, por ejemplo, la fuerza de tensión que ejerce, supongamos que este es un cuerpo que tiene atado una soga, una cuerda, y yo lo quiero arrastrar y tiro de esa cuerda para arrastrarlo. Bueno, eso es sobre esa cuerda y el cuerpo, esos sienten una fuerza de tensión, se llama, ¿sí? La cuerda se tensa y genera, gracias a esa tensión, genera el efecto de tirón, ¿sí? Sobre un objeto, y ahí aparece una fuerza. Otra fuerza es la del empuje, que es cuando un objeto empuja a otro, cuando yo quiero correr algo empujándolo, cuando un auto quiere empujar otro auto, ¿sí? Cuando uno quiere correr una piedra que está en el piso y la tiene que empujar. Bueno, la fuerza de empuje también es una fuerza de contacto. Hay una fuerza muy particular, que es la fuerza normal, se llama, que es la fuerza que toda superficie ejerce sobre un objeto cuando este objeto está apoyado sobre ella. Es decir, cuando yo estoy parado en el piso ejerce sobre mí una fuerza para arriba que yo la siento, ¿sí? Y por eso cuando estoy mucho tiempo parado me duelen los pies. Esa fuerza de abajo hacia arriba que el piso ejerce sobre mí es la fuerza normal. Esa fuerza es ejercida sobre el objeto por cualquier superficie en contacto con él. Y tiene una particularidad que a veces es, eh, es difícil verla o es difícil analizarla, pero es importante que lo tengamos en cuenta desde el principio. La fuerza normal es siempre perpendicular, este simbolito acá quiere decir perpendicular a la superficie de contacto. De hecho, la palabra normal no viene de que es alguien raro o es anormal, no. La palabra normal viene de, normal es sinónimo de perpendicular. Normal quiere decir que entre la fuerza y la superficie hay 90 grados. En el caso de tener un plano inclinado, ¿sí? La normal no es para arriba, sino que es perpendicular a ese plano. Eso después lo vamos a ver con más detalle. Otra fuerza de contacto es la fuerza de fricción. También es algo intuitivo. Sabemos que hay cosas que resbalan fácil por alguna superficie y otras cosas que no resbalan. Si yo tengo un ladrillo en el piso, en la calle, en el cemento, ¿sí? Yo quiero hacerlo, yo lanzo el ladrillo así por la calle y donde caiga se va a frenar porque tiene mucha fricción el ladrillo, ¿sí? Contra el cemento. Ahora, si yo tuviese un piso de cerámico perfectamente liso y tengo una barra de hielo, por más que sea grande la barra de hielo, yo voy a apoyar la barra de hielo, la voy a empujar y la barra de hielo se va a deslizar suavemente porque la interacción que hay entre las dos superficies, entre el hielo y el piso, hace que casi no haya fricción. Entonces, esa barra de hielo no se va a frenar, en cambio si yo tiro un ladrillo en el asfalto, sí se va a frenar, ¿sí? Porque hay un efecto de fricción. Ese efecto de fricción también tiene algunas particularidades que después lo vamos a ver en detalle, que la fricción, la fuerza de fricción siempre es, primero, tiene dos características, es paralela a la superficie de contacto. Recuerden que la normal era perpendicular, la de fricción es paralela, está pegadita al piso. Y además tiene otra característica, que se opone siempre a la dirección del movimiento. Si este bloque quisiera moverse hacia la derecha, bueno, la fuerza de fricción que va a sentir el bloque es hacia la izquierda. Y si el bloque se quisiera mover hacia la izquierda, la fuerza de fricción se va a sentir hacia la derecha, ¿sí? Siempre se opone
a la dirección en que uno lo quiera mover o se esté moviendo. El otro tipo de fuerzas, vimos hasta acá una las de contacto, y yo les comenté que había otras de largo alcance, o que no son de contacto. Esas fuerzas pueden ser el magnetismo, el electromagnetismo, que no lo pusimos acá, o la fuerza de la gravedad. Estas dos fuerzas las vemos también en la vida cotidiana. Vamos a estudiar en el curso de Física 1 la gravedad y van a estudiar en el curso de Física 2 algunos efectos del magnetismo o el electromagnetismo. En nuestro caso, fíjense que por definición yo les había dicho que la fuerza es una interacción entre dos cuerpos. Pero alguno puede pensar, está bien, yo tengo una botella que yo la suelto, la tengo en la mano la botella, yo la suelto a, supónganse, 1,5 metros del piso. Yo la suelto y la botella se va para abajo y se estrella contra el piso. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues sabemos que la Tierra ejerce una fuerza gravitatoria sobre esa botella y la atrae hacia el piso. En realidad no es de contacto, pero la Tierra ejerce una interacción sobre esa botella porque hay un campo gravitatorio. No nos vamos a meter en el estudio de los campos gravitacionales, ni fuerzas conservativas, no conservativas, ¿sí? Es para otro curso de física. A nosotros nos va a interesar solamente el concepto de saber que la Tierra ejerce una fuerza sobre todos los cuerpos que están en su superficie sin necesidad de tocarlos, esos cuerpos. Es decir, a distancia, a largo alcance, sin contacto, la Tierra ejerce una fuerza sobre un cuerpo. Existe una interacción. Y de ahí viene esta palabra cuando hablamos de la definición de fuerza, que es la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. En este caso, el ambiente le genera una fuerza al cuerpo debido a la atracción gravitatoria. ¿Sí? Eso también está explicado ahí en el libro. Les propongo que lo lean porque está tan bien explicado como lo explico yo. Bueno, empezando ya a meternos en el estudio de la estática, podemos decir que la estática es la rama de la mecánica que estudia las fuerzas que actúan sobre los objetos, pero que estos objetos se mantienen en reposo, están quietos, no hay movimiento. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar hoy. Para ello vamos a definir algunas cosas. ¿Sí? Una de las cosas esenciales que se analizan primero es que los cuerpos los tenemos que estudiar para poder simplificar el análisis al principio como si fuesen partículas. ¿Qué es la partícula o punto material? ¿Sí? Es cualquier objeto cuyas dimensiones son muy pequeñas en comparación con otras dimensiones implicadas en el problema. ¿Por qué hacemos esta simplificación? Lo vamos a ver ahora un poquito más abajo. Pero otra de las simplificaciones que hacemos es que en una partícula se desprecian los efectos rotacionales. Hay otra parte del estudio de la física, se llama física de los cuerpos rígidos, en donde se analiza la inercia rotacional, los momentos de inercia rotacionales. Bueno, eso en este caso acá vamos a despreciarlos y vamos a simplificar estas cuestiones. Uno puede pensar, bueno, es una simplificación, pero al final, estudiando así, nunca vamos a saber qué pasa en realidad. No es tan así en realidad esa afirmación, porque estas simplificaciones muchas veces, con algunas consideraciones, describen muy bien lo que pasa en la realidad. ¿Está bien? Entonces, primero, pensemos que vamos a estudiar ahora como que las partículas o los cuerpos son un punto, son muy chiquititos, que se desprecian los efectos rotacionales y que toda la masa del cuerpo está concentrada en ese punto, y a ese punto lo denominamos centro de masa o centro de gravedad. Y consideramos que en ese centro de masa están aplicadas todas las fuerzas, es decir, todas las fuerzas que se ejercen sobre ese cuerpo se aplican todas juntas en un mismo punto, y ese punto lo denominamos centro de masa. ¿Para qué
hacemos estas simplificaciones o estas aproximaciones para poder hacer unos gráficos que después vamos a ver, se llaman diagramas de cuerpo libre. Esos diagramas de cuerpo libre nos van a facilitar la interpretación de un problema, de la realidad, y vamos a poder sacar conclusiones de ello. Bueno, nos metemos en el estudio de las leyes de Newton, ¿sí? Las leyes de Newton son 3. Obviamente vamos a empezar por la primera. No hay mucho para analizar ahí, ¿no? La primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Bueno, tiene en realidad muchas formas de describirse o de enunciarse la primera ley de Newton. Una de ellas es esta. Una partícula permanece en estado de reposo cuando la fuerza neta sobre ella es nula. Quiere decir que un cuerpo no se mueve cuando la fuerza neta es cero. ¿Qué quiere decir fuerza neta? Fuerza neta quiere decir que dos cosas pueden pasar. Que no haya ninguna fuerza, y que en consecuencia es cero porque no hay ninguna, o que haya muchas fuerzas, pero que la suma vectorial de todas estas fuerzas sea cero. Fíjense, en caso de un cuerpo, acá, así, el centro de masa es este punto. Consideramos que todas las fuerzas, la F1, F2, F3 y F4, actúan todas en el mismo momento y en el centro de masa, y si yo vectorialmente las sumo, me dan 0. Sumar todas las fuerzas y que dé 0 vectorialmente quiere decir que si yo defino un sistema de referencia, X, Y, en el plano, si esta suma me da 0, quiere decir que si todas se anulan, eso también quiere decir que si yo analizo lo que pasa en el eje X, también me va a dar 0. Y si analizo lo que pasa en el eje Y, también me va a dar 0. ¿Sí? Que la suma vectorial sea 0 quiere decir que todas sus componentes también son 0. ¿Está bien? Y acá les dejo otra definición de la primera ley de Newton. De esta forma también está definida en el libro. Y es la siguiente: un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que en un caso particular puede ser 0, y que en consecuencia quiere decir que si tiene velocidad constante, su aceleración es nula. Esto es un concepto, digamos, el primero que les dije acá, que cuando no hay fuerza o cuando es nula, el cuerpo está en reposo, es muy intuitivo, es lo que observamos de la realidad. Ahora, decir ya que si no hay fuerza, lo que pasa en realidad es que la velocidad se mantiene constante, y en un caso particular puede ser 0, quiere decir que si era 0, bueno, va a seguir siendo 0. Pero si tenía una velocidad, si no hay fuerza, quiere decir que va a seguir en esa velocidad. Bueno, ese concepto es un concepto que establece la primera ley de Newton, que es cierto que se verifica, pero que a veces no es tan sencillo de interpretarlo o de darse cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta en la vida cotidiana que algo se puede mover a pesar de que no tenga fuerza? Y porque en realidad en la vida cotidiana es tanta la interacción que tenemos con el entorno que siempre hay alguna fuerza. Entonces, como siempre hay alguna fuerza, cuando se mueve con velocidad constante, quiere decir que hay alguien que le está ejerciendo esa fuerza. Entonces, como hay alguien que la ejerce, no nos damos cuenta de que hay alguien que la frena. Entonces, la combinación es que la fuerza neta es 0, pero para que se pueda mover es como que yo tengo que estar haciendo fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vemos este ejemplo claramente? En el espacio, cuando no hay interacción con otros objetos, en el vacío, cuando un astronauta, ¿sí? ¿Vieron algunas películas que el astronauta sale a la caminata espacial y con un pequeño movimiento o apenas se toca cualquier superficie y después no puede parar? ¿Sí? Cuando tocó y se soltó, empieza a trasladarse, empieza a moverse sin tener ninguna interacción con nada. Bueno, ahí se verifica la primera ley de Newton.
cuando no hay ninguna fuerza que lo frene, que lo haga cambiar de dirección, esa persona en el espacio se va a mover, ¿sí? Hasta el infinito sin cambiar de velocidad. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, si sobre una plancha metálica, algo bien metálico y bien pulido, yo eh, lanzo un poquitito así un bloque de hielo, ¿sí? Un cubito, eso hace que casi no haya rozamiento y casi no haya fuerzas actuando en la dirección del movimiento. Entonces eso es como que si yo lo suelto y si parece como que se mueve solo de manera indefinida. ¿Sí? Bueno, ahí estamos en presencia de que no hay fuerzas, pero sí hay movimiento. Y ese movimiento que se da es con velocidad constante. En realidad lo que dice la primera ley de Newton es que si no hay una fuerza neta, la aceleración es nula. Si la aceleración es nula, quiere decir que la velocidad no cambia. Que la velocidad no cambie puede decir dos cosas. Que esté quieto, y si está quieto tenía velocidad cero, y si no cambia va a seguir siendo cero, o sea, va a seguir estando quieto. O si tenía una determinada velocidad, va a mantenerse con esa velocidad. Recuerden también que la velocidad es una magnitud vectorial. Al ser una magnitud vectorial, tiene que mantener la magnitud de la velocidad, la dirección y el sentido. Si yo cambio la dirección, aunque siga yendo a los mismos 40 km por hora, pero cambié la dirección, ahí hay una aceleración, porque cambia la velocidad. Aunque cambie la dirección, la velocidad quiere decir que cambia, y eso sí o sí necesita una aceleración. Después vamos a ver si podemos este año de terminar de ver ese tema, pero los movimientos de rotación. Cuando hay un cambio de dirección, sí o sí tiene que haber una aceleración, y esa aceleración se llama aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta es lo que genera el cambio de la velocidad. Puede seguir siendo los 40 km por hora o los 3 metros por segundo, no cambiar la rapidez con que se mueve, pero sí cambia la velocidad. O sea, si cambia la dirección, cambia la velocidad. Bueno, esto ya lo habíamos visto, la fuerza se mide en newtons. Esto acá también, cuando el principio de superposición de fuerzas se llama, ¿sí? Cuando, digamos, el efecto de varias fuerzas aplicadas en un punto es el mismo, ¿sí? El efecto de varias fuerzas es el mismo a la de una sola fuerza, pero que esa fuerza sea igual a la suma de todas las fuerzas anteriores. O sea, es lo mismo tener 3 fuerzas aplicadas que tener una sola, siempre que esa sola sea igual a la suma de todas las otras. ¿Está bien? Eso parece también intuitivo, lo aclaramos porque a veces hay situaciones en otros ambientes que no se da eso, pero bueno, en el tema de la fuerza sí se verifica el principio de superposición. Es lo mismo analizar muchas fuerzas de manera individual o analizar una sola que sea la suma de todas las anteriores. El efecto que se genera sobre el cuerpo, sobre el movimiento, es el mismo. Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es analizar algunos de estos tipos de fuerza, pero no vamos a resolver problemas, simplemente vamos a analizar algunos tipos de estas fuerzas. Les voy a pedir que esto lo vayan estudiando y lo vayan leyendo del libro también, y después vamos a empezar con algunos ejercicios, ¿sí? Por eso los ejemplos que vamos a ver ahora son ejemplos descriptivos, ¿sí? No de cálculo en sí, de números. Fíjense, primero vamos a ver la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de contacto y se relaciona con el peso. Después vamos a ver cómo es la fórmula y cuánto vale el peso, cómo se calcula el peso y cómo se calcula el número de la normal. ¿Sí? Pero ahora, conceptualmente, supongamos que tenemos un cuerpo que tiene, el cuerpo lo único que tiene es una masa, esa masa genera un peso. ¿Sí? Cualquier cuerpo acá en la Tierra tiene peso. Bueno, ese peso, cuando ese cuerpo está apoyado sobre el piso,
el piso le genera a este cuerpo una fuerza hacia arriba, que se llama normal. ¿Sí? Para analizar esto, nos metemos en, digamos, quiero definir una metodología de análisis. Esa metodología tiene 2 o 3 conceptos. El primer concepto es hacer un sistema de referencia, ¿sí? Dibujar un sistema de referencia en el cual yo pueda describir las fuerzas que están involucradas, ¿sí? Entonces, trazo un ejes cartesianos, X, y yo defino mi sistema de referencia. El segundo punto es que hago un diagrama de cuerpo aislado o diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es eso? Bueno, es el dibujo del cuerpo sin el entorno, sin el medio ambiente, sin las cosas que están alrededor. Y dibujo el cuerpo como si fuese un punto y todas las fuerzas aplicadas en el centro del cuerpo, o sea, en ese punto, en el centro de masa. Acá yo dibujé también el cuadradito este que es el cuerpo, pero el diagrama de cuerpo libre en realidad es un punto con las fuerzas que están involucradas. Acá yo sé, por ejemplo, que mi cuerpo está quieto, está en reposo. Quiere decir que yo ya de antemano, si el cuerpo está en reposo, yo ya sé que la suma de todas las fuerzas es 0, por la primera ley de Newton. Si está en reposo, la suma de todas las fuerzas es 0. Entonces, esta es mi primera ecuación, ¿sí? El primer principio que a mí me da respuestas. Yo ya sé que toda la suma de fuerzas es 0. ¿Sí? Acá lo escribo. La suma de todas las fuerzas es 0. ¿Cuáles son esas fuerzas que están involucradas acá? Bueno, el peso es una. Lo llamamos como la letra W o la letra P. El peso que va para abajo es 1. Y yo ya sé que por estar arriba de un piso, de una superficie, ese piso le ejerce una fuerza normal que contrarresta ese peso, ¿sí? Entonces va para arriba. Yo lo único que sé es que va para arriba. No sé si es igual, no sé qué valor tiene la normal. Yo sé que el peso va para abajo y la normal va para arriba. En este caso porque el piso es horizontal, ¿no es cierto? De acá de esta ecuación que yo sé que la suma de todas las fuerzas es 0, yo puedo escribir que, bueno, si la suma de todas las fuerzas es 0, yo puedo decir que la suma de las fuerzas en el eje Y es 0 y la suma de las fuerzas en el eje X es 0. Y hago una descomposición de las fuerzas, como ya lo vimos al principio de la materia. En X, en el eje horizontal, yo ya sé que no hay ninguna fuerza, ¿sí? Entonces no tengo nada más para analizar. En el eje X, todas las fuerzas son 0 porque no hay fuerza. Pero en Y sí tengo fuerzas. Lo que sí sé es que la suma es 0, porque está todo en reposo. Entonces yo ya sé que es 0. Las escribo ahora. Fíjense, como yo definí mi positivo para arriba, las fuerzas en el eje Y es igual a la normal que va para arriba menos el peso que va para abajo, ¿sí? N menos W. ¿A qué es igual a eso? A 0, porque yo ya sé que la sumatoria de fuerzas es 0 porque el cuerpo estaba en reposo. Entonces, acá tengo una ecuación importante. N menos W igual a 0. Si yo este W lo paso al otro miembro, sumando, me queda que la normal es igual al peso, ¿sí? Quiere decir que la fuerza que el piso hace para arriba sobre el cuerpo es igual al peso del cuerpo. Por eso es que esto está en equilibrio y esto no se mueve ni para arriba ni para abajo. Acá, la fuerza normal es la que ejerce el piso sobre el cuerpo. Y como está quieto el cuerpo, y como está horizontal, la normal es igual al peso. ¿Está bien? Esa es una primera conclusión importante. Otra de las fuerzas que vamos a analizar es la fuerza de fricción o rozamiento. Y habíamos dicho que la fuerza de fricción se opone al movimiento. En consecuencia, fíjense, si tenemos ahora un bloque que con una soga yo lo estoy tirando para la derecha, se está moviendo pero a velocidad constante, ¿sí? Es decir, no hay aceleración, la velocidad es constante.
O, perdón, supongamos todavía que no sabemos si es constante o no es constante, ¿sí? Vamos a suponer que hay una fuerza hacia la derecha que lo está tirando hacia la derecha. Analizar esto es primero, hacer un sistema de referencia, trazo X, Y, X, Y. Y digo, bueno, empiezo el punto, este representa el cuerpo, y ahora pienso que todas las fuerzas están aplicadas aquí en este punto. Esas son las simplificaciones que hacemos para analizar esto con la mecánica clásica. Aquí tenemos que el peso va para abajo, es W. Como esto es horizontal, la normal va para arriba. Tengo una fuerza de tensión, que es la fuerza de la soga que lo está tirando hacia la derecha, la fuerza de tensión. Y tengo la fuerza de rozamiento, que como habíamos visto, se opone al movimiento. Es una fuerza que está en contra siempre del movimiento. Entonces tengo 4 fuerzas acá. Y yo le estoy diciendo, esto se está moviendo hacia la derecha. Bueno, ya con eso lo que yo le estoy diciendo, si yo hiciera una suma vectorial de todas estas fuerzas, y yo les digo, bueno, esto se mueve para la derecha, yo ya sé de entrada que en el eje vertical la suma de las fuerzas es 0, pero en el eje horizontal puede ser que no sea 0, puede ser que haya una fuerza neta resultante hacia la derecha. Entonces empecemos en el análisis en los dos ejes. En el eje Y tenemos solamente normal menos peso, que es igual a 0. Como sabemos que no se mueve así en el sentido vertical, es 0. Entonces de acá podemos saber que si yo esto lo paso sumando para este otro miembro, la normal es igual al peso. En el otro eje tenemos, en el eje X, tenemos dos fuerzas acá. La fuerza de tensión hacia la derecha y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. F de tensión menos FR. ¿A qué va a ser igual? Bueno, no lo sé en realidad, no lo vamos a calcular. No estamos haciendo ejercicios de cálculo. Pero sí va a ser una fuerza resultante quizás hacia la derecha, que va a ser a lo mejor, si la fuerza de tensión es de 100 newtons, a lo mejor tengo una fuerza de rozamiento de 20, y me da que la fuerza total hacia la derecha es de 80 newtons, ¿sí? ¿Qué les quiero mostrar con esto? Algunos ejemplos de cómo empezar a analizar situaciones de la mecánica clásica, relacionadas con, en este caso era la normal, en este caso es la fuerza de fricción, en un plano horizontal, y vamos a ver acá una fuerza de fricción con un plano inclinado. Antes era un plano horizontal, ahora es un plano inclinado. Lo empezamos a complicar un poquito. Un bloque que está haciendo, que tiene un peso, además se está moviendo en un plano inclinado con un ángulo phi, y yo lo tiro hacia arriba acá con una soga, es decir, una fuerza de tensión que tira hacia arriba, y tiene rozamiento, y el rozamiento se opone al movimiento. ¿Qué hago? Bueno, define un sistema de referencia. Definir un sistema de referencia aquí, tenemos varias alternativas. Podemos definirlo como veníamos antes, acá, vertical y horizontal, pero eso va a complicar cuando analicemos las componentes, porque todas las componentes estas están en un plano de estas características inclinado a un ángulo phi. Entonces, se va a llegar al mismo resultado, pero es mucho más sencillo si mi sistema de coordenadas lo ponemos de esta manera, paralelo al plano inclinado. Y el eje Y es perpendicular al plano. Entonces, tenemos una fuerza de tensión que es para el eje X, va para allá arriba. Una fuerza normal, que siempre la normal es perpendicular a la superficie, siempre es perpendicular al plano. La normal es así, está en el eje Y. Una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, que va en contra de la fuerza de tensión. Y tenemos un peso acá, el peso del cuerpo, que el peso del cuerpo no va para acá perpendicular al plano, sino que el peso del cuerpo siempre va para abajo, va para el centro de la Tierra. El peso, que está acá, es el que nosotros vamos a tener que descomponer en dos
componentes, una en el eje X y otra en el eje Y, y lo vamos a tener que asociar al resto de las fuerzas, ¿sí? Entonces, hacemos eje coordenado, este es mi diagrama de cuerpo libre, tensión, rozamiento, normal y peso. Y ahora analizamos qué pasa en los dos ejes que acabamos de definir. En el eje Y, ¿sí? Tenemos la normal hacia arriba, o sea que la normal es positiva, y hacia abajo del eje Y tenemos una componente. ¿Quién es? Es la proyección del peso sobre el eje Y. Lo que complica un poco este ejercicio es que el peso lo tenemos que descomponer en dos vectores, uno que es la proyección sobre el eje X y el otro es la proyección sobre el eje Y. ¿Cómo se calculan esas proyecciones o esas componentes? A través de las funciones trigonométricas que vimos en clases anteriores. Esto acá, que está relacionado con el cateto adyacente del ángulo φ, es P por el coseno de φ, y este vector que está acá, que es igual a este que está al cateto opuesto del ángulo φ, es P por el seno del ángulo φ. Entonces, en este caso, la normal se opone a la componente en el eje Y del peso. Fíjense que ahora la normal va a ser P por coseno de φ. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, entonces estas dos son iguales. Ahora, en el eje X, yo tengo que la fuerza de tensión va para el lado positivo de las X. Ft es positivo. Menos la fuerza de rozamiento que se opone, menos la componente del peso que está en el eje Y, que es la proyección del peso sobre el eje X. Perdón, sobre el eje X. El valor este de Px es P por el seno de φ. Si sumamos estas tres fuerzas, y yo sabía que esto tiene movimiento hacia la derecha, que puede ser acelerado o no, puede ser que ese resultado sea cero, si es que no está acelerado, se mueve con velocidad constante, o puede ser que esto dé un resultado real mayor que cero, y en consecuencia tendremos una aceleración hacia allá, ¿sí? No nos vamos a meter ahora a calcular eso, sino que simplemente les estoy dejando esto para empezar a analizar esta situación. Y como otros dos ejemplos, esto es un plano inclinado que no tenga una fuerza de tensión, pero que el bloque está cayéndose solo, ¿sí? Y ¿qué es lo que lo hace caer para allá? Fíjense, si yo pongo un eje horizontal que sea paralelo a este ángulo, quiere decir que la normal menos el peso en el eje Y va a ser 0, normal menos PI igual 0, no hay movimiento, pero ahora yo voy a tener que el Px se va a contrarrestar con la fuerza de rozamiento, es decir, fuerza de rozamiento para un lado, P sub X para el otro, y en función de cuántos sean estos valores, puede ser que sean 0, puede ser que sea positivo, ¿sí? Y eso me va a decir que si es 0 voy a tener velocidad constante, o si es positivo voy a tener aceleración. ¿Está bien? Y acá les dejo un ejemplo un poco particular en donde una soga, ¿sí? El bloque está quieto y una soga está sosteniendo el bloque. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre, tengo el peso, perdón, el peso que viene acá para abajo, la normal perpendicular y el peso, pero su componente I, está contrarrestando la normal porque está quieto el bloque. Entonces estas dos son iguales. Y en el eje X, perdón, fíjense, Fx va a ser 0, entonces la tensión para un lado menos Px va a ser 0, quiere decir que entonces estas dos son iguales. Si esto lo paso sumando para otro lado, me da que la tensión
es igual a Px. Y Px es el peso por el seno de x. Y en el eje Y, me da que la normal es igual al peso en el eje Y porque no hay movimiento, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo analizar cómo es la interacción entre las fuerzas, definiendo mi sistema de coordenadas y planteando siempre qué pasa en el eje X y qué pasa en el eje Y. Bueno, cortamos acá la clase. La tarea que les dejo para la semana que viene es que estudien esto que les acabo de dar y lo relean y se fijen en el libro estos temas. Ya a partir de la semana que viene vamos a empezar con la resolución de algunos ejercicios relacionados con estas cosas. Muchas gracias.